Hace unos días salió el último capítulo de Karakai Yosu no Takagi-san. ¿Se enteraron? ¿Alguien vio esta serie? Yo me enteré hace muy poco que el manga llegaba a su final. Parecía eterno, pensé que nunca acabaría, pero me equivocaba. El capítulo final salió y... bueno, supongo que eso fue Takagi-san. Miren, yo le tengo un cariño gigante a esta serie, pero este último año vengo un poquito decepcionado. Y me da mucha pena porque siento que esta obra merecía mucho más. Pero ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Todo empieza en 2018, cuando salió la primera temporada que relata la historia de un par de chiquillos de secundaria que se gustan, pero nunca van a decir que se gustan, aunque se les note a 500 kilómetros. La gracia es que esta no es una relación convencional, ya que Takagi, es decir, la chiquilla, a.k.a. la chibola humilla, vive haciéndole bromas y riéndose del pobre chiquillo Nishikata. Es muy parecido a Nagatoro, solo que más light, sin lo porno. No, las bromas son más inocentes, son de niños pequeños, porque eso es lo que son, niños pequeños. Y básicamente consisten en que Takagi dice algo que avergüenza a Nishikata y este se pone rojo y Takagi le dice te pusiste rojo. La primera temporada se centra básicamente en repetir la misma fórmula en todos los capítulos. Nishikata está harto de que Takagi se burle de él, así que idea un plan para ganarle en alguna competencia y que ella se ponga roja por la vergüenza y que así ahora él pueda burlarse. El problema es que Takagi no solo es bromista, es la teasing master. Básicamente Takagi es la mente maestra. Porque siempre, no importa cuánto lo intente Nishikata, siempre Takagi se las ingenia para ganar. Entonces es eso, Nishikata idea un plan, Takagi le saca la vuelta, le gana y se burla de él. Nishikata dice, la próxima sí ganaré. Así que el siguiente capítulo idea otro plan, pero Takagi le vuelve a ganar. Así que Nishikata busca venganza y en el siguiente capítulo tiene un plan definitivo para Takagi, pero ella le vuelve a ganar. Y eso era, no había mucho más. Lo único diferente que pasó es que en el último capítulo, finalmente Nishikata gana, solo que él nunca lo supo. Hasta ahí era un simple slice of life de comedia con ligeros toques de romance. Por aquella época en la que la vi me gustó bastante porque eran bien lindas las interacciones que tenían los personajes y ver que Nishikata no paraba de perder te daba la sensación de querer que al menos gane una nada más. Y cuando lo consigue es una satisfacción brutal. Si hubiera quedado hasta aquí sería uno de esos animes para pasar el rato que no es la gran cosa, pero es bastante lindo. Sin embargo, la cosa cambia completamente con la segunda temporada. Yo estaba viendo el anime en emisión simplemente disfrutando de los capítulos y poco a poco me fui dando cuenta de que la serie estaba yendo a más. Parecía que iba a resultar en algo. Siempre te da la vena ship cuando ves un anime de este estilo y quieres que los protas terminen juntos al final y que reinen el amor, pero no me molestaba que Takagi no fuera por ese camino. Al fin y al cabo todavía están muy chiquitos y pues básicamente la serie era más de comedia que otra cosa. Pero de repente, en la segunda temporada, Nishikata dejó de ser tan... ¿cobarde? No, cobarde no es la palabra. Dejó de darle tanta vergüenza a todo lo que tiene que ver con Takagi. No era como que le empezó a gustar, que bueno, ya sabemos que desde el principio le gusta, pero me refiero a que no es que se dio cuenta de que le gusta, pero dio un paso adelante. Me acuerdo mucho de ese capítulo en el que Nishikata quiere ir a ver los fuegos artificiales y quiere invitar a Takagi, pero obviamente está súper nervioso y está como que quiere, como que no quiere, hasta que al final se arma de valor y se reúne con ella para invitarla a salir, pero no consigue decirle y se despide de ella fuera de su casa. Pero ahí mientras está yendo se da cuenta de que tiene que tener los huevos bien puestos, así que se devuelve y la invita a salir. Dios, no saben lo que me emocioné viendo eso. Y más porque justo coincidió con un momento de mi vida en el que yo estaba pasando por algo muy similar. O sea, yo estaba identificado total. Aparte estaba feliz por todo el desarrollo de personaje de mi niño. Finalmente hizo que Takagi se ponga roja. Todo, es que todo pasó en esta escena, literal. Es que... tuvo todo. Y ya después de eso nos meten en el capítulo en el festival en el que se separan y tienen que encontrarse para poder ver los fuegos artificiales, aunque no lo consiguen y se encuentran después del show y Nishikata toma la mano de Takagi para que no vuelva a perderse. No. Ay, no puedo. Espera un ratito. Bro, esto sí que era peak del romcom. Con esta naturalidad los chiquillos se juntaron. No hubo necesidad de oye tú, me gustas. ¿Qué dices? ¿Que la luna está linda? Nada de esas mamadas, nada de cursilerías. Esto es
todo. En este punto ya estaba enamorado completamente. Me volví súper fan de Takagi-san y buscaba por todos lados para saber si habría una tercera temporada porque lo necesitaba. Quería ver a esos chiquillos juntos. Tuvieron que pasar 3 años. 3 eternos años. Pero finalmente llegó la tercera temporada. Yo estaba hypeadísimo, contaba las horas que faltaban para el estreno, quería ver de una vez qué continuaba. Pero fue aquí que empezaron a aparecer las turbulencias. Me enteré que había un manga spin-off que va sobre la hija de Nishikata y Takagi, o sea que de una nos estaban spoileando qué iba a pasar, aunque fuera obvio, pero igual es un poco XD. Me enteré que el manga original no estaba cerca de acabar, porque con 100 capítulos seguía con la misma dinámica de la que hablé, que tenía la primera temporada, ya saben. Nishikata te da un plan, Takagi le saca la vuelta, le gana, se burla de él, Nishikata dice la próxima sí gana. Pero de lo peor que me pude enterar es que aquellos capítulos que me parecieron tan increíbles en la segunda temporada no eran canon, no estaban en el manga, no existen. Fue algo que se inventaron los guionistas para que la trama avance, lo cual agradezco completamente porque fui muy feliz viendo la segunda temporada. Pero el problema es, ahora ¿qué van a hacer? Se van a tener que inventar más trama para darnos ese momento que todos esperamos. Porque a pesar de que es obvio que los chiquillos van a terminar juntos, nosotros queremos ver cómo es que llegan a ese punto. Lo del futuro da igual, pero si no había ningún avance en el manga, ¿qué iban a hacer? Eso significaba que la tercera temporada no iba a ser la última. Y de hecho, antes de que siquiera terminara la tercera temporada, anunciaron una película y yo no podía hacer más que levantar la ceja. Igualmente tuve fe y vi el primer capítulo y... El final de la segunda temporada dejaba todo en un momento crucial, en un antes y un después. Y el primer cap de la tercera temporada te estira el saber qué va a pasar porque literalmente no pasa nada. Se supone que Nishikata ganó por primera vez definitivamente, pero nunca vemos su reacción. Y de hecho en los siguientes capítulos todo vuelve a la normalidad, vuelven a hacer lo mismo de siempre. Nishikata idea un plan, Takagi le saca la vuelta, le gana y se burla de él. Y aparte, bro... What the fuck con Takagi. Yo sé que es la mente maestra, pero ya llegaba a un punto completamente surrealista porque literal se dibuja sola, porque sabe exactamente lo que va a pasar como si fuera un dios omnipotente. Y no voy a decir tampoco que los capítulos eran malos. De hecho hay un par que me emocionaron muchísimo, pero parecía que dieron un paso hacia atrás. Parecía que se arrepintieron de hacer aquel final y querían volver al statu quo y hacer ver como que nunca pasó nada, como si nadie se fuera a dar cuenta. Y pues creo que es imposible no ver que metieron tremendo relleno para completar los 12 capítulos sin ni siquiera para alguna finalidad. Ni siquiera para darnos ese momento en el que Nishikata o Takagi se confiesan. No pasó nada en toda la temporada. Hay un par de capítulos como el de Navidad, el de la obra de teatros que parece que va a avanzar, pero no se queda en nada. Y ya el final de la temporada fue tan vacío. No es malo, pero es que el de la temporada pasada fue muchísimo mejor. A este punto yo ya estaba decepcionado, pero esto era solamente la punta del iceberg, porque después llegó la película y... oh Dios. Si la tercera temporada ya parecía un relleno de por sí, la película llega a un punto de no retorno. Decir que es relleno se queda cortísimo. Literal, no pasa nada. No pasa nada en toda la peli. Y como digo, Takagi nunca fue una serie que aspiraba a tener ese momento en el que los protas se emparejen, pero como nos fueron construyendo la segunda temporada, parecía que sí que iba a haber esa conclusión, pero básicamente nos baitearon. Nos dejaron con la miel en los labios y para colmo vino un perro a lamer la miel y nos dejó la boca llena de babas. Así pasó un año más, un año en el que yo hasta me olvidé de la serie. Me olvidé completamente de su existencia y me daba igual que tuviera otra temporada o me daba igual seguir el manga porque parecía que no iba a terminar. Y eso nos lleva hasta ahora. Llegó el final del manga de Takagi y ¿qué tuvimos? Pues lo que siempre quisimos. Nishikata se confesó, Takagi también y se ennoviaron. En un capítulo muy parecido a lo que fue el final de la segunda temporada, lo que me genera varias dudas. No seguí el manga hasta ese momento. Vi algún que otro capítulo esporádico, pero desconozco si este capítulo final se presentó con buena antelación. Lo que sé es que al menos yo lo sentí todo muy vacío, muy
no sé. No sé si es que yo ya he crecido desde el momento en el que vi la serie por primera vez, pero no sentí mucha emoción. Sí, me alegra de que se hayan dicho que se gustan y me encanta que se hayan abrazado. A mí me encantan los abrazos en general y verlos abrazarse está muy lindo. Pero como digo, no es si es que yo ya estoy muy abuelo o es que simplemente este final llega muy tarde. Después de ver lo que hicieron con la segunda temporada y la película, me quitaron todo el hype. Y sé que no es culpa del manga, claro que no. Yo simplemente cuento la experiencia que viví. Y cómo me sentí después de ver este final, que básicamente fue... terminó. Qué bien, supongo. Parte de la gracia de que Nishikata se declarara es que iba a ruborizar a Takagi y por ende Nishikata iba a ganar un jueguito que durante 100 capítulos no pudo ganar porque Takagi es la mente maestra. Pero se olvidaron de eso, simplemente se ennoviaron y ya. No mencionaron por ningún lado el tema de las bromas, que como digo puede llegar a tener otro contexto por algún capítulo pasado, pero igualmente creo que el capítulo final de una obra tiene que tener ciertos paralelismos con el primer capítulo para que la historia cierre bien y quede redonda. Si no, como que queda medio abierta, como que no se siente un verdadero final. Y puedes decir, bueno, es que la obra sigue en el manga en el que son adultos. Ya, pero es que eso ya no es Takagi-san. Y me da mucha pena quedarme con esta sensación de insatisfacción con una obra que me tenía tan emocionado y que me hacía tan feliz. Por eso quería compartirles un poco mis sentimientos. Takagi nunca fue una obra muy popular y por ende entiendo que no se haya hablado tanto del final de la serie, pero es que literal no vi a casi nadie hablar del final y eso me entristece aún más. En fin, Karakai Yosu no Takagi-san es una serie que me dio muchas alegrías en su momento y la voy a recordar con mucho cariño a pesar de que su final haya sido tan agridulce. Veremos si es que se animan a sacarle alguna otra temporada o algo más al anime o dejarán morir la obra en el olvido. En cualquier caso, espero que les haya gustado el video. Y para no irnos tan tristes, pues hay buenas noticias, porque resulta que Ao Hako va a tener adaptación animada. Así que vuelvo a tener hype por una obra. Espero que salga bien. Si lo anima Cloverworks, yo sería el más feliz del mundo, pero con cualquiera me vale. Bueno, no, cualquier cosa. Cualquier cosa, literal cualquiera menos Liden Films. Todo menos Liden Films, por favor. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. Noticias de última hora. Parece que Ao Hako será animado por Cloverworks. Está confirmado, solo falta que lo confirmen. ¡Let's go! Bueno, sin nada más que decir, dejen su likecito, su comentario, suscríbanse porque ahora sí me puse las pilas a subir videos, así que es el mejor momento para suscribirse. Y nada, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.